Lista. Hola, hola, bienvenidos a todos a un capítulo más, ya nuestro 5º episodio de esta primera temporada de Trazo Bien Hecho. Bienvenidos a un capítulo más, hablando sobre nuestras experiencias, sobre un poco de las historias que también a veces nos comparten ustedes. El capítulo de hoy se trata justamente de todo aquello que la universidad no te preparó o no te enseñó para esto, ¿no? Entonces, pues nada, ¿listo? Listo. Perfecto. Pues cuéntanos, Quillo, ¿qué fue lo que la universidad nunca te explicó? ¿Qué No, te pues varias encontraste? cosas, creo yo, ¿no? O sea, creo que todos concordamos en que sales de la universidad sin saber nada. Obviamente sabes varias cosas, pues, de las clases y todo eso, pero llegas al mundo laboral y es totalmente diferente. Te lo pintan como, por ejemplo, nosotros llevamos algunas clases como de liderazgo, de ética, cosas así. Emprendimiento. Emprendimiento, sí. Y sales, y bueno, te enseñan en la universidad que tú cuando eres una súper buena persona vas a poder liderar equipos y cómo controlarlos, cómo gestionarlos, bla, bla, bla. Pero sales al mundo laboral y la gente es mala, la gente a veces es ¿Qué? tóxica. Entonces, pues obviamente para esas cosas no te preparan, ¿no? También muchos conocimientos técnicos, pues obviamente la universidad no te da, una escuela no le da tiempo a veces suficiente para enseñarte todo lo que necesitas saber cuando te gradúas, Sí, ¿no? ¿no? Porque una carrera dura entre 8, máximo 10 semestres, ¿no? Exacto. Entonces no tienen tiempo ni siquiera para prepararte para el ambiente tóxico laboral. Sí, exacto, justo. Yo creo que más que nada te prepara a veces con algunas soft skills, diría yo. Pero por ejemplo, tengo el ejemplo de muchos conocidos que salen, más que nada ya en el ámbito de ingeniería, salen y te ponen a hacer cosas que nunca viste en la universidad y aparte tienes que estar ahí tratando de resolver en el momento, Sí. ¿no? Sí, eso es muy verdad. A ver, para empezar, tal vez en la universidad te lo enseñan de una forma, pero cuando llegas a una empresa o ya te contratan en un trabajo, ellos tienden a hacerlo igual, o sea, bueno, el mismo concepto, pero aplicado o hecho de alguna otra forma, ¿no? Sí. Por ejemplo, hubo un caso que me pasó a mí, que, por ejemplo, en la universidad, bueno, no sé si a ti te tocó como tal cual esa clase, pero había un profesor que justamente nos enseñaba como toda esta parte de sacar costos y todo eso, y siempre nos enseñó de una manera, o sea, de una manera muy tradicional, que era sacar como por medio de una hoja, Ya. los costos y todo eso. Entonces, pues él llevaba un formato y ya toda la clase te acostumbrabas a ese formato y decías, ok, perfecto, entonces cuando yo egrese, pues yo voy a llevar el mismo formato o a lo mejor lo voy a Sí. hacer como muy similar, ¿no? Y llegué a un primer trabajo en donde me tocó ser residente de obra. Me pusieron a hacer justo generadores y no le entendía absolutamente nada. Y dije, ¿de dónde sacan estos datos? ¿Cómo lo hacen? Parecía que era la primera vez que lo hacía. Sí lo hacía real la primera vez, pero la primera vez que lo hacía sin los generadores del maestro, ¿no? Ahora, obviamente era un poco más en el ámbito tradicional hacerlo a papel como lo hacíamos en clase, y ellos ya lo hacían en Excel, pero aunque fuera papel o en Excel, si el formato o la forma cambiaba, eso a mí fue lo que me generó más estrés. Y solamente me acuerdo que de una jornada, y yo, ahí viene la fundada, solamente puedo avanzar una hoja para No. cuantificar una terraza. Y literalmente fue así como que descubriendo y todo, y aparte no me sentía con la confianza tampoco de preguntar, que eso viene de un error muy común que relacionamos con los capítulos anteriores donde yo les insisto que pregunten. Sí. ¿Por qué? Porque no tuve una jefa o mi primera jefa no fue lo que yo pensaba, lo que yo esperaba. Entonces me daba incluso hasta miedo preguntarle, ¿no? Porque yo sentía como que me iba casi que se aventar la computadora y decirme, pero ¿cómo no lo aprendieron? ¿Cómo sales de la universidad sin saber esto? Porque yo sí lo sé, ¿no? Que también se me hace súper raro, ¿no? O sea, toda la gente que está bueno, la que según te guía o la que según te enseña en los trabajos, siempre salieron sabiendo todo. Por alguna extraña razón, tú llegas y eres el más inútil de toda tu generación porque sales sin saber algo.
y ellos salieron de la universidad sabiéndolo todo, ¿no? Obviamente, a ver, yo no voy a no voy a decir que sea una generalidad, pero no creo que lo hayan aprendido en la universidad. Hay muchas cosas que sí se aprenden, a lo mejor en el primer año, en los primeros meses de trabajo, pero hay veces que esas personas ya llegan y te hacen sentir mal con esos comentarios cuando pues al final de cuentas también a ellos les pasó lo mismo, ¿no? Creo que más bien a ellos se les olvida que ellos también pasaron por la misma curva de aprendizaje que nosotros, porque ya que estás en la práctica y todo eso, y ya que llevas mucho tiempo, muchos años dedicándote justamente a un cierto rubro de la industria, se les olvida que a lo mejor ellos también tuvieron esas dificultades para aprender, ¿no? O no falta que digan, no, pues yo aprendí solo, tú tienes que hacer lo mismo y tú, ok, pero entonces, ¿cómo le hago? Si es tu empresa, son tus procesos, son tus documentos, son tu gente, ¿cómo lo hago para comunicarme, para hacerlo? Que fue muy gracioso porque no duré mucho en ese trabajo, la verdad me costó mucho el desarrollarme ahí, porque para empezar, siguiendo como con esta línea de que yo era la supervisora y estaba a cargo, por ejemplo, ellos sí me aplicaron como el ghosting y fue para un proyecto propio de ellos, porque nunca me dijeron que la obra se había cancelado. O sea, entonces yo llegué al día siguiente y no había nadie, o sea, no había trabajadores, no había material, no había ni maquinaria, nada, y dije, ¿dónde están todos? Si no hemos terminado absolutamente nada. Entonces me acuerdo que le marqué y le dije de que, oye, fulanita, ¿me puedes decir qué está pasando? La gente no llega, esto. Y literal me pone de que mandamos a la gente a otra obra que teníamos más importante, la obra se va a cancelar, pero te puedes quedar ahí como para supervisar que lleguen por la maquinaria que rentamos. Imagínense una jornada de casi 8 horas, estar esperando a que solo llegue el de la renta por una revolvedora manual. Pues es súper chiquita, o sea, no se hagan a la idea de que es muy grande, yo creo que es el tamaño de la mesa donde estamos. Y literal llegó como en 2 horas la persona, lo recogió y yo me tuve que quedar ahí tomando fotos del proyecto y todo. Y después de eso le dije de que, oye, ¿qué va a pasar mañana? ¿Tengo que seguir viniendo? No, vente a la oficina a ver qué te ponemos a hacer aquí. Y yo, ok. Entonces, como que esa incomunicación o no comunicación o no total transparencia a mí me generó mucha confusión. Y cuando renuncié, me acuerdo que aparte ella no era la dueña de la empresa, el dueño de la empresa era su papá. Entonces me acuerdo que todavía le dije a la persona que estaba como a mi cargo de que, oye, fíjate que pues hoy le voy a dar las gracias. Sí. Y me dijo, ok, perfecto. Y para empezar, ellos no te atendían como en una oficina, sino te llevaban a un restaurante que estaba enfrente de como la oficina que ellos tenían. ¿Qué? Estaba muy raro, sí. Y el día que yo llegué para presentarles mi renuncia, el bro que estaba a cargo mío le dijo, pues creo que esta señorita tiene algo que decirle. Y yo así, o sea, una puberta de casi 22 años, sin tener, ya sé que nada puberta, pero sin tener tanta experiencia, la neta, fue así como... Y le dije, y me acuerdo que dijo, se veía venir. Y déjame decirte que, comentarle a tu universidad que para empezar sus egresados no tienen como conocimientos sobre ciertas unidades de medida. Y yo, ¿qué quiere decir eso, dude? O sea, no saben distinguir entre metros cuadrados y metros cúbicos. Y yo así. Ok. Y yo, señor, su hija egresó de la misma escuela que yo egresé. ¿Anita? Sí. No. Entonces fue así como... ¿Y ese comentario? Estás haciendo el comentario hacia que tu hija tampoco sabe lo que yo supe. Entonces, sí, fue una experiencia muy desagradable a mi gusto y la verdad es que toco madera de que no vuelva a regresar a un lugar así porque ha sido uno de los tantos ambientes tóxicos que he tenido y para ser el primero siento que me preparo mucho. No, y es que al final ambientes tóxicos, neta, o sea, hay para elegir y para aventar, o sea, yo siempre estoy escuchando historias bien turbias de jefes que literalmente te ponen el pie. Sí. Hace poquito me contaron una historia de que uno de los departamentos de la empresa iba a tener que cerrar y entonces casi que era o corremos al gerente de ese departamento o se corre a todo el equipo, ¿no? Que tampoco era tan grande, pues. Pero supongo que abarcaba el salario del gerente o algo así ha de haber pasado. Y el gerente dijo, pues despidan a mi equipo. Entonces, son esas cosas. Me sorprendí muchísimo por su respuesta. Ay, sí. Pero era algo que me esperaba. Sí, no, bueno, a ver, o sea, obviamente uno va a ver siempre por sí mismo, ¿no? Pero
o sea, son esas cosas a las que no te prepara nadie, ni la universidad, ni tus familiares, ni tus amigos. Son cosas que vas aprendiendo literalmente viviéndolas, ¿no? Y creo que aparte de esas cosas que suelen pasar en los trabajos, como estos ambientes tóxicos y todo, como tú dices, lo técnico a veces, o sea, honestamente, ¿no? Sí nos falla. Creo que va mucho debido a que a veces en la universidad nosotros pensamos que podemos salir de la carrera y pues ya ir averiguando lo que se tiene que hacer en el camino, pero la verdad es que sí son bases fuertes que te dan en la universidad para poder salir no tan desnudo a la vida laboral, creo yo. No, porque a ver, evidentemente la universidad no te explica que sí te dan como una intro, ¿no? A esta vida profesional, Pero es que no pero todas. no te explican. Exactamente, a ver, no todas y nadie te explica tan claro qué es lo que va a pasar después de este proceso. Por eso este podcast. Sí. Pero realmente es lo que decíamos, ¿no? Vienes de una situación como súper feliz, de fiesta, de que, Sí. wow, te graduaste, terminaste una carrera y ya cuando llegas al mundo laboral, como que siento que a veces hasta como que dices, ay, pues no creo que debieron de haberme hecho tanta fiesta porque no lo sabía, ¿no? Sí. Que sí no te prepara y evidentemente a veces en nuestras primeras experiencias tiende a ser como que hasta nos vemos inocentes, ¿no? Como que a veces hasta te dicen, uy, no, pues te vieron la cara, o sea, Sí. no era así o no te tenías que haber defendido así o tal vez no tenías que reaccionar de esa manera. Entonces, realmente sí siento que para este tipo de momentos debes de estar rodeado de un círculo que te dé esa seguridad. No de amortiguar o de decirte qué es lo que tienes que hacer, pero sí a lo mejor de decirte, oye, a ver, pues sí, a mí también me pasó. O sea, si alguien me llega a contar de que, oye, mi primer trabajo neta fue súper tóxico, no sé qué, pues le digo, no, pues también a mí me pasó. A ver, cuéntame, tal vez te pueda dar como una guía. O que te digan, no, es que ahorita mi trabajo no está siendo como el más padre. Como que todas esas situaciones, pues guiarte justo de personas que sepas que te van a apoyar y te van a aconsejar y te van a guiar como hacia lo que posiblemente a ellos les pasó, ¿no? Ujú. Que cabe recalcar que ya rematando esta historia, nunca me pagaron lo que estuve trabajando. O sea, No, es que es literal, otra, me fui sí. y fue como de, no. Pero conozco a otra persona que estuvo trabajando 6 meses con ellos y esos 6 meses tampoco se los pagaron. Entonces creo que eso ya era típico de esa empresa. Ajá. Pero la verdad es que sí, o sea, nadie me preparó, por ejemplo, para yo reclamar el, oye, pues me vas a dar lo que estuve trabajando o no. Exacto. Pues No, y sí. aparte también sales muchas veces pensando que literal, bueno, y como lo platicamos, ¿no? Creo que en los primeros episodios, que al final de cuentas, sí, nosotros sí salimos pensando que las empresas nos están haciendo un favor al contratar a un recién graduado, cuando en Sí. realidad no es un favor, o sea, pues si no nos contratan ellos, pues o sea, ¿quién va a contratar a un recién egresado? Nunca va a dejar de ser recién egresado, ¿no? Sí, justamente. ¿O qué opinas, por ejemplo, de los anuncios de las vacantes que te dicen de que recién egresado con mínimo 5 años de Sí, no, o experiencia? sea, es que está inhumano, la verdad. Creo que cada vez se ponen más exigentes en cuanto a los Sí. requerimientos que necesitas para un puesto de trabajo. Entiendo porque ahora que he estado a lo mejor con más contacto con diferentes generaciones Ajá. y diferentes personas, he notado que sí se tiene un estigma de nuestra generación Mm. sobre que somos, pues sí, eso de que somos de cristal, generación de No aguantamos cristal, nada. generación floja, etc., ¿no? Cuando, bueno, a ver, yo creo que más que floja, creo que somos la generación que a lo mejor ya despertó, que quiere abrir los ojos y al final solo lo único que quiere es pedir mejores condiciones de trabajo y ya está, ¿no? Literalmente, ¿no? Y yo creo que uno de los consejos que yo les podría dar, ahorita hablando justamente de todo esto, es, por favor, lean la ley de trabajo. O sea, literal, sí, Justo. leanla completa. Y no porque vayas a ser encargado de RH o lo que sea, sino que de verdad te da un panorama, te ayuda mucho a saber qué está mal, qué está bien, cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones también, porque obviamente tenemos obligaciones como trabajadores. Y al final, como en tu caso, creo que es más fácil poder lidiar con esos problemas que pues nos suceden a todos cuando salimos, ¿no? El que no nos quieran pagar o el que nos quieran pagar poco,
el tema de vacaciones, todas estas cosas. Entonces yo sí les recomiendo ampliamente que se lean toda la ley de trabajo. Tampoco está tan complicada. Aparte ya tienen un poco el chat que les puede ayudar a darles sí. más panorama en esas situaciones. No es que vayan con el chat y le digan, oye, a ver, hoy mi jefe llegó gritándole a todos que aplique la ley federal del trabajo. No. Que también, ¿eh? Bueno, sí, pero no es estarle consultando literalmente todo. A ver, también debemos de entender que los jefes no nacieron siendo jefes. Exacto. Y ellos también fueron aprendiendo en la marcha. Sí. Ya hay unos que aprenden muy mal y evidentemente el ejemplo o el liderazgo que se da ante el equipo es muy malo, y hay otros que a pesar de que aprendieron muy mal tratan de justamente no cometer los mismos errores que a lo mejor los líderes que los guiaron a ellos, pero como dice Quillo, y creo que es un punto muy importante el tener este conocimiento de que saber que nosotros también tenemos derechos y obligaciones, qué pasa ante ciertas circunstancias, cuáles son las obligaciones del patrón al momento de contratarte, evidentemente pues qué cosas deben de tenerse claras, porque también pasa mucho, o al menos en mi experiencia, que no existe, por ejemplo, este contrato de 3 meses, ¿no? O sea, como que es de palabra, te doy mi mano, nos damos la mano y pues si en estos 3 meses cumples, pues entonces ya vas a ser casi contratado full time, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si en estos 3 meses tengo un accidente, si en esos 3 meses me pasa algo, ¿qué va a pasar el día de mañana, no? Y también que sepan que, pues, ciertamente, no estoy incitando como a una huelga o algo así. Una rebelión de que trabajadores. sepan que existe un lugar en donde ustedes pueden literalmente ir a levantar una queja, que es conciliación y arbitraje. Bueno, al menos aquí en Guadalajara así se llama, no sé cómo se llama en otros lados. No, sí, es igual. Que también pueden acudir a eso. Eso ya es la última instancia, creo yo, pero pues que sepan todas las herramientas que existen para poder ustedes mismos pues evitar que les vean la cara o ustedes mismos saber que no están actuando de mala fe ante un trabajo. De hecho, se las vamos a anexar aquí abajo. En la descripción les voy a anexar el PDF de la Ley Federal de Trabajo para que la tengan. 2025. Sí, la 2025. ¿Por qué? Todavía no, creo que ya salió de enero. No 2026. sé, pero les voy a poner la más actualizada para que no haya fallas. Justo hoy me salió un meme en Insta de que decía la típica empresa tóxica haciendo entrevistas, ¿no? Y es la de RH preguntándole, ¿conoces lo que es la ley de trabajo? Ah, ¿no? Ah, perfecto, súper bien. ¿Conoces lo que es conciliación y arbitraje? ¿No? Ya con eso tienes el 98% del camino ya listo. Y sí, o sea, al final de cuentas, o sea, creo que el consejo ayuda mucho porque sí les va a ayudar mucho a lidiar con todas estas situaciones. Tampoco justo lo que dice Alo, tampoco se trata de ir por el mundo demandando a todos tus jefes, ¿no? Porque, pues no se trata de eso, ¿no? Como dice Alo, pues no todos, o sea, todos los jefes no nacieron jefes. Entonces van aprendiendo sobre la marcha. A lo mejor ellos también nunca han leído la ley de trabajo, que estoy... Es lo más probable. Sí, es muy probable que ninguno de sus jefes haya leído la ley de trabajo. Y solo se vayan basando de acuerdo a creencias culturales o a lo que han visto en otros lados, etc., ¿no? Pero sí, les va a ayudar mucho leer la ley de trabajo. Que a ver, por ejemplo, a ti, ¿qué te pasó que dijiste, no, es que esto en la universidad definitivamente no me preparó? Yo creo que para mi primer trabajo, que fue cuando estuve un rato de estructurista, pues literalmente todo lo que vi en el periodo de integración, pues obviamente nada de eso lo vi en la universidad. Todo era nuevo, literalmente. Sí. Bueno, no todo era nuevo, pero sí la mayoría. O sea, eran cálculos que no había visto en la universidad, situaciones que obviamente no ves en la universidad. Sí, sobre todo esas cosas. Te digo que hay muchas cosas técnicas que yo sé que obviamente no alcanzas a revisar en una carrera profesional. Pero por eso también nosotros insistimos, o bueno, yo por lo menos insisto mucho en el estarte actualizando, estar leyendo. Creo que desde que empecé a leer, porque dato curioso, y todos los que me conocen de hace muchos años pueden corroborarlo. Neta, yo odiaba leer, así durísimo. Ay. Pero mal plan. O sea... Yo ya lo conocí leyendo, ¿eh? Sí, no, a mí no me gustaba. Yo de hecho me sentía identificado con esta canción es de Calle 13, la de...
La de... Voy a poner un extracto de esa canción. La del cocodrilo, que es como un brother que sabe hacer muchas cosas y... Ajá. ¿Sí, ya sabes cuál es? Sí, ya sé cuál es, sí. La de que le he dado vueltas al Sí. mundo en no sé qué, ¿no? Y ahí creo que dice algo de que a mí no me gusta leer porque yo lo que aprendo, lo aprendo viviendo, algo así. Y yo esa era mi loco frase. por la vida. Sí, esa era mi frase, de que yo aprendo todo viviéndolo. Pero te das cuenta La que... escuela de la vida. Sí, te das cuenta que no, o sea, hay muchas cosas que no aprendes. Y creo que una de las situaciones en las que me di cuenta que eso no pasaba fue justamente en el cambio de universidad a la vida profesional. Ok. En la universidad creo que puedes ir ahí esquivando obstáculos, esquivando dificultades, sí, por consejos de papás, consejos de amigos, etc., ¿no? Pero ya en la vida profesional, la verdad sí te ayuda mucho el leer, pues de todo un poco, la verdad. Sí te ayuda mucho porque aparte te da skills que no te da Sí. justamente la universidad. Hay muy buenos libros, por ejemplo, de liderazgo, de la parte de cómo lidiar con ciertas situaciones, con qué culpas cargar y con cuáles no. Sí. En fin, esto también es un muy buen tip, como que empezar a leer, enriquecerte Sí. más por ese lado, porque siento que eso ayuda a que si el día de mañana a ti te toca liderear a algún equipo, alguna persona, estar a cargo de algo, al menos sepas que tú no quieres repetir lo que tú viviste, que ese es el objetivo, siempre ha sido romper los patrones que uno no quiere seguir y ser cada vez mejor para que justamente los que están en la siguiente línea no cometan los mismos errores, ¿no? ¿Qué otra cosa podría servir? Por ejemplo, pues también escuchar podcasts relacionados con eso. Hay muchas experiencias que se cuentan sobre dramas de la vida laboral, que también creo que hay como una gran diferencia entre trabajar en una oficina o en un lugar donde convives con gente constantemente y también como nosotros ahorita que ya hacemos home office, ¿no? O sea, sí hay temas distintos. No, sí, totalmente. Pero evidentemente siento que independientemente de eso, pues sí se presentan como muchas relaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor pon tú en la universidad, como decía aquí yo, pues a lo mejor podías esquivar ciertas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor no te caía bien un compañero, pues tipo, pues no sé. No te sientes con él. No te sentabas con él o no hacías trabajos con él o definitivamente solo lo saludabas por cordialidad, pero no había que trabajar con él o no implicaba... literalmente tu dependencia humana de no trabajar con él a comparación de la vida laboral, en donde a veces, pues aunque no te caiga bien esta persona, tienes que hacerlo, tienes que trabajar, y no es fácil, porque a veces somos muchas cabezas, muchos mundos, muchas maneras de comportarnos y a veces a lo mejor nosotros sí estamos dispuestos como a decir, ok, voy a trabajar con esta persona, voy a dar lo mejor de mí, aunque no empatemos en ciertos pensamientos, pero ¿qué tal si la persona no piensa lo mismo que tú, no? Entonces empieza esta pelea un poco rara y me da risa porque justamente también he visto videos en TikTok que decían de que cuando tu mayor enemiga en la oficina es una persona de 50 años que tiene tantas cosas y tantas cosas. Sí es real, realmente, o sea, sí pasa que a veces pues las personas con las que no tiendes a conectar son muchísimo mayores que tú y ya no tanto de una edad más abajo que la tuya, ¿no? Sí, el aprender a convivir con todas las generaciones es un reto. Es un reto. ¿A ti qué no te enseñó la universidad que tuviste que hacer en la vida profesional? Yo creo que yo idealizaba mucho como esta parte de un trabajo, o sea, es decir, nunca en mi mente pensé el hecho de a lo mejor trabajar en un ambiente tóxico. Okay. Como que nunca lo pensé porque realmente no lo aterricé. Porque, a ver, en la universidad, como lo dije, o sea, si no te cae bien alguien, pues no hay necesidad, o sea, no hay algo que vaya, a menos que te toque un equipo donde el profesor ya lo haya hecho, lo tienes que hacer. Pero en la vida laboral no hay opción, o sea, la persona está ahí. Pero, ¿qué pasa cuando tu jefe es el tóxico? A mí, la verdad, nunca me habían preparado para eso. Sí. Entonces, la persona que normalmente te debe de guiar, mentorear y todo eso, nunca piensas que es una persona que te puede generar también un cierto trauma emocional a futuro. Puedo decir hasta el día de hoy que a lo mejor todos los jefes, a excepción de unos 2 o 3 casos, que fueron también trabajos no formales, y obviamente en el que estamos ahorita, pues no tuve jefes,
O sea, tuve puros jefes tóxicos. Bien. Y con tóxicos me refiero a que sí era una gran escala. Sí. Para empezar, este jefe que nunca me dijo lo de la obra que se canceló, cuando su papá de esta persona me dijo que los egresados de la universidad no sabían lo de las unidades. Tuve otro jefe que ya espero sacar historias más de esto en adelante, que la verdad fue hasta hostigante. El tema terminó ya muy mal, que de plano no podíamos vernos mutuamente. Tuve, por ejemplo, otro jefe que no fue tóxico, pero su liderazgo no era el mejor, como que era muy prepotente, entonces, pues la verdad no me supo dar como esa guía, porque yo tengo esa mentalidad como de decir, no, pues, o sea, ya sé que lo puede hacer alguien más, pero tal vez lo puedo hacer yo y lo aprendo yo. ¿Por qué voy a desperdiciar el potencial de esa persona haciendo cosas como cortar recibos de nómina y esas cosas, ¿no? Pero realmente nunca había tenido como una guía así de decir, oye, si no hubiera sido yo creo que por el apoyo que yo tuve de mi círculo cercano, que era papá, mamá y mi hermano y uno que otro amigo, a lo mejor y yo hubiera cedido ante todo lo que me hubieran dicho y hubiera dicho de que, ay, pues sí, está bien, lo puedo hacer, porque soy una persona que realmente le cuesta mucho trabajo este tema de alzar la voz como por, oye, estás equivocado. Sí. O no es la forma correcta en la que nos tienes que hablar, o no es la forma correcta en la que estás actuando. Entonces, siento que es eso. Yo tenía una idea muy grande de lo que era trabajar en una oficina o en un trabajo, y cuando llegué a la vida real no era realmente esa situación. Yeah. ¿Y de dónde crees que hayas sacado tú esa visión de cómo era trabajar? Pues de mis trabajos no formales, porque realmente, Ya. por ejemplo, en mis trabajos que justo no eran formales, no implicaba que yo estuviera con un equipo de trabajo. Era Claro. yo sola, por ejemplo, estuve en una venta de mostrador, entonces yo era la que vendía, no tenía a nadie, y mis jefes eran un pan de Dios, o sea, esa familia al final me terminó adoptando, lejos de ser mis jefes, ya fueron más como una guía también para mí. Okay. En otros trabajos tuve que ser niñera, entonces pues no tenía como tal con quien discutir, porque las personas que estaban conmigo no eran tóxicas, o sea, no hacían nada como que, ay, no sé, voy a tirar a un niño para que la despidan, entonces no tuve Pelearse esa con los oportunidad. niños, ¿no? Exactamente, o sea, lo peor era como que el niño, no sé, te pisara o te vomitara encima, pero realmente no eran trabajos donde yo estuviera a cargo de, o sea, sí a Claro. cargo de un niño o así, pero no era algo que implicara como un gran grupo de personas, diferentes Sí, mentalidades sí. involucradas. Ok. Mira, qué curioso. Yo sí creo que sabía que iba a llegar a un lugar tóxico siempre. Y ya cuando Siempre no. fuiste preparado para eso. Sí, Ya yo querías siempre. vivir la experiencia. Sí. Y ya cuando me tocó un lugar que no era tóxico, dije, ojo, ¿qué es esto? Es una ¿Qué mentira. está pasando? Sí. Sí. Mucho tiempo dije, no, esto no puede ser. Pero sí, creo que sí se pueden hacer, sí se puede lograr este ambiente no tóxico. Obviamente es muy complicado porque, pues sí, al final de cuentas, todos venimos de diferentes contextos, de diferentes situaciones, diferente educación, todo. Entonces creo que sí es complicado. Y al final de cuentas, a lo que creo que ahorita estoy llegando en conclusión es que lo que no te enseña en la universidad es cómo lidiar con el abanico de tipo de personas que hay allá afuera, ¿no? Sí, que no estamos siempre preparados para eso. Que justamente relacionado con eso, hay una frase que a lo mejor les quisiera compartir, que tal vez se la pueden quedar si nadie se las ha dicho, porque creo que sí es muy común esa frase, pero yo me acuerdo que siempre que llegaba de la escuela le decía a mi mamá, no, es que no tolero a esta persona, o no tolero a esta niña, o ay, no quiero hacer equipo con esta persona. Mi mamá me decía, en la vida vas a tener que estar con gente que no siempre va a pensar y va a ser de acuerdo a lo que tú quieras o te va a caer bien. Entonces todo está en ti como para ser profesional, lidiar con la situación y terminarla de la mejor manera, o verte de una manera muy infantil, ¿no? Entonces se me quedó muy grabado eso y decir, ok, a lo mejor está mal que yo de repente ceda ante ciertas cosas al no estar de acuerdo porque va mucho en contra de mis ideales, Sí. pero si esto va a hacer que al menos mi experiencia laboral vaya a ser mejor, lo voy a hacer totalmente. ¿O qué opinas? Ay, opúname. No, sí, considero que sí. Sí, el aprender a cómo tratar a todas las personas creo que es uno de los... Yo hasta lo diría que es como un poder, o sea, el poder lidiar
O sea, como un Bueno, superpoder. no siempre lo puedo lidiar bien, ¿eh? Bueno, sí. Y yo, Es complicado, es que justo es complicado, ¿no? Es encontrar ese punto en el que no te vuelves loco por una persona que te desespera o no te enojas por una persona que a lo mejor según tus criterios o según tus estándares no está haciendo lo correcto o no sabe lo que hace, etc., ¿no? Entonces, el tratar de, no más bien el saber cómo tratar a todo ese tipo de personas, creo que es uno de los retos más grandes que tenemos cuando salimos de sí, la universidad. Definitivamente. Entonces, creo que una de las cosas, pues ya dijimos, ¿no? Las cosas técnicas, pero al final las cosas técnicas las aprendes en un video de YouTube, Pues las sí, aprendes leyendo. con procesos o practicándolo. O sea, realmente creo que bueno, sí preocúpense, no que lleguen sin saber nada, pero el proceso técnico va a salir tarde o temprano. Sí. Lo van a tener, lo van a dominar y a lo mejor, como lo mencionamos en el capítulo anterior, van a ver que al inicio muchos lo van a dominar muy fácil. Sí. Pero no se olviden que todos pasan por una línea de aprendizaje, entonces lo técnico tarde o temprano va a llegar. Lo humano es lo que creo que sí tardas en dominarlo. Tocaste un tema bastante fuerte, sí. Sí, justo. o sea, sí. El poder interactuar con personas que no piensan igual, que no hacen lo que tú piensas que es correcto, todo eso creo que está difícil. Uno de los, al final, creo que sí, uno de los libros que me ayudó mucho en su momento a poder entender y a poder convivir con gente que no era como de mi mayor agrado, justamente fue el de cómo hacer amigos e influir en las personas. Un poco muy repetitivo, la verdad, pero sí te ayuda a... O sea, bueno, una de las enseñanzas creo que mayores que me dejó ese libro fue no llegues con una persona a juzgarlo. O sea, porque lo que solemos hacer siempre sí. es que no me parece bien lo que estás haciendo, es que lo que estás haciendo está mal, no estás pensando bien. Bueno, y esas son las normales, ¿no? Yo lo haría diferente. Yo lo haría diferente. Sí. Y esas son las tranquis, pues porque ya llegan y te dicen, es que eres un tonto, ¿qué? Cosas así muy fuertes, ¿no? Y tampoco es fuerte esa, pero bueno, Hay entienden más el punto. fuertes. Sí. Y creo que una de las cosas que aprendí fue justamente el no llegar a criticar a una persona. Ese es un muy buen mensaje. Me cuesta mucho trabajo todavía a mí hacerlo. Sí, no, a mí también, definitivamente. O sea, no creen que nos la pasamos criticando a gente, no, pero sí cuesta de repente. Sí. O sea, sí te sale ese como, uy, yo lo haré diferente. Ajá, sí, exacto. O tal vez. Bueno, yo tengo mucho eso. Pero no critico, o sea, solamente diga, Sí, no. tal vez lo puedes hacer distinto. Y trato como de explicar mira, podrías hacer esto y esto. Pero sí, yo creo que esa es una de las partes más importantes. Sí. ¿Tú algo que hayas aprendido justamente en este camino o en esta vida ya profesional? Algo que he aprendido. Bueno, realmente el aprendizaje más grande que también yo me he llevado es que nadie es quien para decirte si sabes, no sabes, si puedes, no puedes. ¿Por qué? Porque no hay nadie calificado que te diga que eres capaz o no eres capaz. Solamente tú te pones los propios límites. Sí. Entonces, si llega alguien que les diga, estás tonto o qué, o no puedes hacerlo, o yo lo haría esto, o empiezan a generar como este comportamiento medio hostil y un poco como, no agresivo, pero sí cero, sin tener como un feedback muy sano, pues huye de ahí. O sea, bueno, no es que huyas si tienes necesidad, pues evidentemente no, pero hay muchos como libros o situaciones que te pueden ayudar justamente a cómo confrontar eso sin ser como pues grosero o lo que sea, que algo que me ayudó mucho fue algo que me compartió justamente mi papá, que creo que nunca lo he puesto en práctica porque sigamos pensando que me cuesta mucho trabajo sí. Eso de imponer y como decir, oye, no creo que esté bien esto, pero por ejemplo cuando una persona como que veas que quiere ser altanera contigo o a lo mejor te diga como, oye, ¿qué te pasa? O su agresión, no tanto, sino su pasivo-agresividad venga de otra manera, es plantarte muy firme y decirle, yo estoy siendo muy respetuoso contigo, te voy a pedir que de la misma manera que yo me estoy dirigiendo, te dirijas conmigo.
y ponerte firme, no reírte, tampoco gritar ni decir groserías, solamente Sí. es exigir el mismo respeto que tú estás dando, porque al final de cuentas es eso, o sea, está bien, estoy de acuerdo que no estés de acuerdo conmigo, con el método que yo lo hice, o no estás de acuerdo con algo que yo hice, pero ven, dímelo directamente, pero no Exacto. seas una persona grosera ni agresiva, y eso yo creo que muchas veces... según mi papá lo cuenta, porque yo creo que él sí lo ha aplicado tal vez, pues baja un poco el tema de esta agresividad pues con la persona que quiera ser. Sí, no, sí. Es complicado a veces con los jefes, porque pues... No lo haría con un jefe, tal vez. Es que... O sea, esto yo le estoy diciendo como por si te encuentras con una situación Ya. con un igual, pero Ajá. evidentemente ante un jefe la situación es distinta. Sí. A ver, si estamos llegando a un tema ya como que el jefe ya te está agrediendo a ti, Ah, bueno, o sí. sea, ahí sí, porque ya es más un tema de humano, Ujú. Sí, sí, sí. de no dejarte humillar por alguien. Pero o sea, a lo mejor es una situación muy como que típico que llegas a una oficina y están como, y no te incluyen en los planes y es como que, ay, no, vamos a hacer intercambio, como tipo niñas de secundaria, Ajá. vamos a hacer intercambio y no le vamos a decir o así. Y empiezan con estos comentarios muy pasivo-agresivos, es decir, ¿sabes qué? Yo me he dirigido contigo con respeto, entonces el mismo respeto que yo doy lo exijo. Tal vez vaya a haber mucha controversia con esto, la verdad. Acepto todos los comentarios, acepto todo lo que opinen, pero bueno, al menos para mí es el hecho de si yo no estoy siendo irrespetuoso y obviamente yo no estoy provocando esta situación, Ujú. pues te Sí, pido sí, el sí. mismo respeto que yo estoy dando. Sí, Creo claro. que esa es la lección más grande. Si no la quieren seguir, tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, yo le estoy No, compartiendo. es buena. Es buena, pero justo para los jefes creo que ya es cuando se vuelve ahí muy... No, sí, no lo haría con el jefe. O sea, con un jefe Confu- tal vez manejaría otro sistema diferente, Sí. ¿no? O sea, porque pues con un jefe no siempre va a ser lo idóneo. Sí, 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 sí. Entonces, con eso te quedas. Con eso me quedo. Bueno, con esa Perfecto. parte que fue como muy controversial. ¿Qué otra cosa? Pues realmente eso, que se informen, o sea, que lean, porque también ustedes pues tienen ciertos derechos, tienen ciertas obligaciones, o sea, no solamente es estar exigiendo lo que ustedes necesiten, Sí. sino también dar lo que ustedes pues les está pidiendo la empresa. ¿Qué otras cosas? Pues a lo mejor si ya sienten que el trabajo está sobrepasando mucho sus ideales y sus valores como personas o los están incluso obligando a hacer algo que ustedes no quieren, pues entonces salgan de ahí. A lo mejor dicen ahorita, es que ustedes lo ven súper fácil, ustedes sí se irían o no, pues no lo creo, No, yo tampoco. pero sí al menos empiecen a decir, ok, bueno, ya no estoy feliz aquí, creo que ya no podría dar mi 100%, Ujú. ya no llego con la misma motivación, ya no me siento igual. Y entonces ahí sí ya creo que ya es momento de empezar a buscar otras opciones. ¿O Sí. qué opinas? No, sí, totalmente. O sea, obviamente entendemos que hay muchas ocasiones en las que, pues, depende del sueldo, dependes del trabajo, lo que sea, pero pues nunca está de más el estar buscando opciones, pues en tu tiempo libre, por lo general, para ver qué otros lugares, pues sí pueden estar un poco más alineados. Obviamente, así como en las parejas, nunca vamos a encontrar el trabajo perfecto, Exacto. ni que se alinee con todo lo que nosotros pensamos o nosotros queremos. Pero sí, poder tener o nosotros esperamos que sí puedan tener esa opción de un día decir, no, pues ya esto ya no está alineado a mí, pues voy a buscar otro lado, ¿no? Sí, buscar o a lo mejor deciden muchos emprender, que son muchas historias que dicen, ¿sabes También. qué? No quiero hacer esto, voy a emprender mi propio trabajo. Entonces eso es también perfecto y habla de lo valientes que también son muchos de ustedes. Exactamente. Y si por ejemplo tienen alguna experiencia, más ideas sobre algunos temas que quisieran a lo mejor que nos enfoquemos, lo podemos hacer sin ningún problema, queremos escucharlos, queremos leer sus comentarios, si tienen alguna historia, algo que nos quieran comentar relacionado con esta parte de lo que no les enseñó la universidad u otros tantos de los temas que hemos tocado, ya saben que nos pueden escribir por DM, voy a poner me encanta hacer esto, voy a poner el Instagram aquí, y nada, pues no sé si quieras agregar algo más. Como tarea, hoy descarguen la ley de trabajo, leanla completa. En vez de ver series, lean la ley de trabajo completa. Y la del seguro social también.
eso ya me parece a mí ya un nivel extra, ¿eh? Pero sí, es muy buena es muy también. buena, No, es muy buena porque aparte, ¿qué tal si también nos están escuchando jefes? Pues que sepan también cuáles son sus responsabilidades o qué tienen que hacer ante cualquier incidente que pase, ¿no? Que ya por experiencia sé que los jefes No la leen. no la leen, y aparte cuando la leen, fingen que no la leyeron porque es mejor para ellos no haberla leído. Pero sí, llévense de tarea eso, les sugiero mucho leer la ley de trabajo y pues nada. Muy bien, pues gracias por escucharnos en un capítulo más de Trazo bien hecho. Gracias, nos Adiós. vemos.